Sean todos bienvenidos a esta clase, a esta materia denominada Derecho Procesal Orgánico. Me presento, mucho gusto con ustedes, Patricio Alejandro Aquiles Fernández. Gusta que me llamen nomás por mi nombre, por Patricio. No me gusta tildar de abogado, de doctor, de maestro, no. Con mi nombre es suficiente que se puedan dirigir ante mí, ¿no? Me gusta mucho este tema de las relaciones equilibradas, de las relaciones idénticas. Entonces creo que eso puede generar un espacio, un ambiente propicio entre personas de igual condición, de igual relación. La materia que nosotros tenemos pensado desarrollar en todo este periodo académico 25-1 está básicamente enfocado en abordar dos aspectos cruciales previo a ingresar a una teoría general del proceso. Y quiero que sepan algo. Soy muy exigente en cuanto a lecturas, ¿sí? Creo que ya ustedes pudieron ver en sus aulas virtuales, ya tienen acceso a los recursos de bibliografía obligatoria y complementaria. ¿Qué significa esto? Que debemos contar todos y cada uno de nosotros con participación activa entre todos, de ustedes hacia mí y de mí hacia ustedes. Por favor, sí les voy a pedir que se puedan unir un poco más. Somos pocos estudiantes. Me gusta, de hecho, más que el curso sea en especie de auditorio, en U, por favor, ¿sí? Nos podemos ir colocando para una mejor dinámica de la clase y que pueda ser una sola fila, de hecho. Ni siquiera hacer dos filas, una sola fila. No habría problema, ¿sí? Eh, no, no, sí, un poquito más atrás como para que puedan hacer bien el arco entre todos. ¿Ok? Como que podemos hacerlo más atrás y hacer el espacio, ¿no? Sí, no hay problema. Exacto, como que podemos hacerlo así para que ingresen más personas colocadas. Bien juntos, por favor. Bien juntos, bien juntos, bien juntos. Y como que pudieran hacerse ellas, luego nos vamos a ir acomodando. Esto es un primer ejercicio, ¿no? Ok, este va a ser un módulo, como les mencionaba, en esencia teórico. ¿Tenemos horas prácticas? Sí, pero serán horas prácticas que nosotros las vamos a ir desarrollando particularmente en dos motivos. Uno, acudir a audiencias y dos, simulación de casos. ¿Correcto? ¿Estamos concretos, de acuerdo con ello? Claro, con la precisión, ¿verdad? Ok. ¿Qué temáticas nosotros particularmente vamos a tratar con especial énfasis en este módulo? Competencia y jurisdicción. ¿Ustedes ya vieron derecho constitucional o están recién viendo? Ok, creo que pudieron tal vez un poco mirar cuáles son las funciones del Estado y cuáles son prácticamente las competencias, los poderes atribuidos a estas funciones, ¿correcto? Por favor, ¿me recuerdan cuáles son las funciones que tiene el Estado después de la Constitución del 2008?
Correcto, transparencia y control social y función electoral. Ahora bien, de estas funciones, la tríada clásica que ha sido reconocida por siglos en todas las naciones han sido tres. Una dedicada al poder y división político-administrativo del Estado, que es la ejecutiva. Otra vinculada exclusivamente al control político y legislativo del Estado, en la función legislativa o la denominada asambleas, congresos, cámaras. Y una y última que es dedicada justamente al poder de decisión, a la resolución de conflictos que la Constitución así lo reconoce. ¿Cuál es? La función judicial. Este módulo tiene algo en particular. ¿Qué es eso en particular? Nosotros vamos a tratar en específico a esta última función, la función judicial. Verán, esta es una materia que ya tuvo un cambio, un giro en la composición de los temas. Yo la venía dictando desde el año 2022 esta materia, incluso desde antes, del 2021. Con la nueva modalidad de malla repotenciada, de la cual son ustedes, ¿verdad? Cambiaron los conceptos, el contenido y únicamente nos vamos a centrar en estudiar a la función judicial porque la materia se llama a propósito Derecho Procesal Orgánico. Orgánico, es decir, conocer a plenitud las competencias que están atribuidas a la función judicial a través de cada uno de sus órganos. ¿Se recuerdan cuántos órganos tiene la función legislativa, la función judicial? Órganos, esa es institución, órganos. Una, órgano jurisdiccional, los jueces. Otra, por favor, pase. Sería interesante tomarles prueba ahora, ¿verdad? Algo que sí les voy a requerir, por favor, es yo respeto el espacio de ustedes, ustedes respetan también mi espacio. De favor, guardamos los celulares, no los quiero tener ver encima del escritorio. Si tienen alguna emergencia, por favor, afuera contestan, no lo contestan desde aquí, salen. Pero hasta mientras, yo por eso dejo mis cosas acá para podernos centrar entre nosotros, ¿sí? En este momento, no, los celulares preferibles no manejemos, traigan equipos electrónicos, tablets, computadoras, pero no el celular porque siento que es una falta de respeto hacia mí y que yo tal vez ocupe el teléfono y no les preste atención a ustedes. Es como que si fuera una especie de irrespeto entre todos, ¿no? Ok, muy buenos días. No, únicamente conmigo yo me encargo de armar mi propio portafolio a través de sus pruebas. Ya vamos a tratar de socializar un poco lo que son el contenido de nuestras actividades, lo que es el desarrollo microcurricular del contenido de las materias y después de esto las actividades que tenemos que comprender en esta temática. Ahora bien, por favor guardamos un poquito de silencio, ¿sí? Y les comentaba, no quiero ver teléfonos porque persona que veo con teléfono, yo sencillamente lo anoto en mi agenda y en la siguiente clase esa persona tendrá que traer alguna especie de bocados para sus compañeros, ¿correcto? Un compartir. Esa es una especie de multa que yo tengo, ¿sí? ¿Correcto? Continuamos. Otro órgano, vamos, adelante. Otro órgano de la función judicial. Ya mencioné uno, jurisdiccional, vinculado a los jueces. Ya, esa es la institución. Eso es institución. No, esos son funcionarios. Instituciones. Institución. Teoría del Estado ya vieron, ¿verdad? Sí. Conocen la diferencia entre función, órgano, institución, funcionario, ¿verdad? Eso es institución. Vamos. Sería bueno, si en un minuto no me dan respuesta, vamos con una primera prueba, ¿sí? No, eso ni siquiera tiene relación con nuestra realidad. Esa es institución. Vamos, esto no es de quién da más, vamos.
A mover, vamos. Ese funcionario. A ver, toda función, présteme atención, toda función dentro de un estado, en una teoría del estado, por una teoría orgánica, por una teoría orgánica, obedece a una especie de jerarquía, clasificación, distribución. Distribución, jerarquía o clasificación que responde única y exclusivamente ¿a qué factor? A mirar las competencias que la Constitución y la ley les otorga a cada uno de estos órganos o instituciones. Si nosotros nos dirigimos a una función en especial, hablando de la judicial, tenemos que ampliar nuestro paradigma y centrarnos de una manera bastante básica en identificar al menos qué rol cumple pues la función judicial en un Estado. La primera idea que tenemos nosotros, ¿cuál es? Administración de justicia, ¿verdad? Pero esta administración de justicia, esta primera idea que nosotros tenemos, este primer acercamiento, muchas veces la asociamos de una manera equívoca, no por un error de mala fe, sino de buena fe, de que en la administración de justicia son todos sus actores, instituciones, ¿cuáles? Fiscalía, jueces, defensores, ¿verdad? Pero la realidad es distinta. La realidad es distinta, ¿por qué? Porque en un proceso, hablando ya de un contexto específico, hablando de una causa, sea penal, sea civil, sea administrativa, sea laboral, de cualquier otra rama del derecho, existen instituciones que cumplen un rol distinto en una materia frente a otra. Ejemplo, en materia civil, ¿un fiscal puede intervenir? No. En materia laboral, ¿un fiscal puede intervenir? No. En materia de familia, lejos de infractores, de adolescentes infractores, ¿puede intervenir en fiscalía? No. Entonces, vemos que es necesario conocer cómo operan estos actores dentro de una función, es decir, cómo nuestra norma suprema y la ley los distribuyen en distintos ejes para que tengan funciones, competencias específicas y no sean inobservados y no invadan otras competencias. Lo que se conoce como el abuso del poder. Eso es teoría del Estado, señores y señoras. ¿O acaso Rousseau y también Hobbes en el Leviatán no tratando de prevenir aquello, de que sea una sola persona el que se encargue de tener inmersia en cada una de las funciones del Estado? Es eso particularmente. Conocer las funciones del Estado nos ayuda a entender cuáles son específicamente sus competencias, sus áreas de determinación frente al resto de instituciones. Y eso viene inspirado desde el Leviatán, básicamente. Pensemos que el Ejecutivo el día de hoy pueda tener la facultad de administrar justicia. ¿Pudiera ser equilibrada la cancha de litigio para las y los abogados? Difícilmente. ¿Estaremos hablando de un debido proceso? Para nada. ¿Estaríamos hablando de un juez imparcial? Tampoco. ¿Estaremos hablando de un juez natural y principalmente competente? Tampoco. Porque el Ejecutivo tiene sus propias competencias, ¿verdad? Política pública, administración de recursos a través del Ministerio de Finanzas, política exterior a través del Ministerio del Exterior y Relaciones Comerciales, lo judicial aparte. Por eso resulta necesario, y les mencionaba, la triada clásica de al menos conocer y entender que básicamente un Estado se conforma, reposa sobre tres funciones: ejecutivo, legislativo, judicial. Cada una de estas funciones con sus propios órganos, con sus propias instituciones, con sus propios servidores, porque cada uno de ellos, cada uno de estos actores
tienen funciones específicas en un Estado. Quiero que tengan presente eso. La pregunta, ¿cuántos órganos tiene la función judicial? La Constitución no los establece de manera muy sencilla. Son cuatro: órganos jurisdiccionales, órganos autónomos, órganos auxiliares y órganos administrativos de control y disciplina. Eso era. Esa era la respuesta. Ujú. Esas son las instituciones, el resto que te dice se conformarán por X, Y, Z instituciones. Pero con mayor precisión te los determina el Código Orgánico de la Función Judicial. Claro, con gusto. Repito, por favor, y presten atención. La función judicial se compone por cuatro órganos principales: órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos autónomos y órganos auxiliares. Cada uno de estos órganos, como señalaba, tienen una función en especial. Y ojo, al tener funciones específicas, significa que no pueden invadir la esfera de competencias de los otros órganos. Es decir, donde un órgano autónomo no puede tener incidencia o decisión sobre un órgano jurisdiccional. A eso es lo que nosotros llamamos la teoría de la independencia judicial interna e independencia judicial externa. ¿Correcto? Ahora bien, ¿cómo distinguir entre un órgano administrativo, un órgano autónomo, un órgano auxiliar y un órgano jurisdiccional? Si queremos tal vez entender la diferencia en la clasificación, podemos ir sencillamente al Código Orgánico de la Función Judicial. Pero la idea es esta, y tengan presente que conmigo la clase no es una explicación de lo que está en la ley. A mí me gusta estudiar las instituciones, porque la ley cambia. Ustedes saben cuál es el factor característico de la ley. Correcto. ¿Y qué más? Porque el derecho es correcto, el derecho no es estático. Las relaciones sociales se transforman con el tiempo. Lo que hoy puede ser viabilizado por la vía civil, mañana puede ser trazabilizado por la vía familia. Ejemplo, tuvimos un cambio en la normativa en materia no penal en el 2009, cuando ingresó después antes la Constitución en el 2008, donde jueces de materia civil conocían todos los aspectos relacionados a divorcio, alimentos, tenencia, cuestiones vinculadas a familia, porque eran jueces de civil y materias residuales. Vino la Constitución, justicia especializada, y dijo, no, los aspectos vinculados a familia tienen que ser tratados por jueces especializados en familia. Ya pasan esas competencias a los jueces de familia, año 2009. Y así podrá venir en 10 años un nuevo cambio, un nuevo paradigma de funciones y competencias. Pero es esto justamente, estudiar el derecho es estudiarlo no desde el contenido de la ley, es estudiar el derecho desde las instituciones. ¿Correcto? Vuelvo. ¿Cómo distinguir una función, un órgano de otro en la función judicial? ¿Cuántos órganos teníamos? Cuatro, ¿verdad? ¿Cuáles son? Ok. ¿Cómo diferencio yo del jurisdiccional del autónomo? Sencillo. Al jurisdiccional se le atribuye el principio exclusivo de administrar justicia, conocido como principio de jurisdiccionalidad. ¿Saben qué es el principio de jurisdiccionalidad? Esto también lo debieron haber visto en derecho constitucional. ¿A quién está únicamente atribuida la facultad de administrar justicia? Eso es el principio de jurisdiccionalidad. El principio de jurisdiccionalidad te dice esto: solo los jueces están en competencia y con funciones constitucionales de administrar justicia, salvo, toda regla tiene su sección, salvo los que la Constitución y la ley así lo disponga. Sobre este principio de jurisdiccionalidad hay algo interesante: sus excepciones. Es decir, pensar, ¿quién más, aparte de los jueces, puede administrar justicia? Pensemos.
Bueno, ¿quiénes más pueden administrar justicia además de los jueces? Ellos no administran, ellos son autónomos. Ya vamos por ahí. Por ahí va. Mm, no, no, porque ellos no son un tribunal de justicia, ellos son más bien en cuestiones de relaciones comerciales y cuando hablamos de temas de conflictos dentro de una institución como es las Fuerzas Armadas o la Marítima, tienen un cuerpo de juzgamiento distinto, ¿sí? Adicional y como excepción a la jurisdiccionalidad que es específica de los jueces, hay otros órganos que pueden administrar justicia, James. ¿Con cuál? Dos, ya van dos. Son cinco instituciones las que pueden administrar justicia además de los jueces, pero en casos específicos, puntuales. Uno, justicia indígena. Dos, Corte Constitucional. Tres, mediación y arbitraje. Cuatro, Tribunal Contencioso Electoral. Y cinco, Tribunal de Conciliación para Conflictos Laborales Colectivos. ¿Correcto? Que no es lo mismo que la unidad judicial laboral. ¿Cómo distinguir este órgano de esta institución? Es decir, ¿cómo distinguir del órgano jurisdiccional llamado unidad judicial laboral del tribunal? No es lo mismo, ¿sabes por qué? Al de la función judicial. Ya, présteme présteme atención a esto. ¿Cómo distinguimos de un tribunal o sobre la base de qué distinguimos las actuaciones de un tribunal de conciliación en materia laboral para conflictos laborales colectivos de una unidad judicial laboral que pertenece a la función judicial? Sencillo, y es una sola la respuesta. Mientras la unidad laboral conoce conflictos individuales, contrato laboral individual, es colectivo, para contratos colectivos. Esa es la diferencia. La naturaleza de la relación laboral. Eso marca el punto de diferencia de quién va a ser el juez que decida tu causa. Si es una relación laboral individual, tendrás que ir a la unidad judicial laboral. Si se habla de un contrato colectivo, tienen que ir sí o sí al Tribunal de Conciliación en materia laboral para conflictos laborales colectivos. Depende de la naturaleza de la relación jurídico-laboral. A ver, ese es el detalle. ¿Por qué se les llaman ellos excepciones? No pertenecen a ninguna función del Estado, de hecho. Si ustedes buscan, a salvo de la justicia indígena, que sí está dentro de la sección Función Judicial y Justicia Indígena, ni el Tribunal Laboral Colectivo, ni la mediación, ni el arbitraje constituyen hoy por hoy un órgano que pertenezca a una función. La Corte Constitucional no pertenece a ninguna función del Estado, sí sabían eso, ¿verdad? La Corte Constitucional no pertenece a ninguna función, ¿verdad? ¿Por qué motivo? Más allá de eso, ¿por qué? Hay una tesis bastante sencilla de entender, más o menos. ¿Cu- ¿Cuál es el criterio del por qué no debe pertenecer la Corte Constitucional a ninguna función del Estado?
Correcto, parten del poder legitimario que tienen y lo que se les conoce como el poder contramayoritario frente al resto de funciones del Estado. La Corte Constitucional hace el contrapeso a las funciones judicial, ejecutivo y legislativo. Por eso la Corte Constitucional tiene diversos mecanismos de revisión ante y posterior a las decisiones. ¿Cuáles? Decisiones todas del poder público. Si hay una ley que invade alguna esfera de inconstitucionalidad, tienen el control de constitucionalidad. Ustedes ya vieron una introducción al derecho, ¿verdad? Llamado Fundamentos del Derecho, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso de la formación de una ley? Sí, vamos, desarrolla. Vamos, vamos. Son como 7 pasos. Veto de la ley o aprobación de la ley. Y viene un paso que no está comprendido en una teoría general del derecho. ¿Cuál? El control de constitucionalidad de las leyes. No, eso no está comprendido en la teoría general del derecho. ¿Por qué? Porque esa es una función propia de quién? De la Corte Constitucional. ¿Y a quién está atacando la Corte Constitucional en ese momento? No es la función judicial, no es la función ejecutiva, es la función legislativa, porque esa es la que está creando una norma, ¿verdad? Una ley. Frente al Ejecutivo, si se dicta un decreto, un estado de excepción, ¿quién ejerce el control de constitucionalidad? ¿A quién está atacando la Corte? No está atacando al judicial, no está atacando al legislativo. ¿A quién está atacando? Únicamente al ejecutivo, ¿verdad? Una sentencia que se encuentra inmersa en violaciones al debido proceso y se interpone una acción extraordinaria de protección, una acción autónoma de competencia exclusiva de la Corte Constitucional. ¿A quién se está atacando? No se está atacando a la función ejecutiva, no se está atacando a la función legislativa. ¿A quién se está atacando? A la función judicial, porque viene una sentencia de parte de un órgano jurisdiccional. Vean entonces por qué le denominan el peso contramayoritario en el Estado y sus funciones. ¿Sí? Al punto que estamos. Órganos jurisdiccionales vinculados exclusivamente a aquellas personas llamadas jueces que tienen la potestad exclusiva de resolver y ejecutar lo resuelto. A eso se le llama jurisdicción. No caigamos en el ejercicio equívoco de los medios de comunicación cuando mencionan la jurisdicción como si fuera una porción de territorio. Eso no es jurisdicción, eso es competencia en materia jurídica. ¿Sabían? ¿No han escuchado ustedes en las noticias cuando, ejemplo, a propósito del contexto violento que estamos viviendo, asesinaron a una persona en la jurisdicción del Cantón Manta o asesinaron a una persona en la jurisdicción del Cantón Puerto Viejo? ¿No han escuchado? Ya, el fuero es para la competencia. Ya vamos en eso. Claro, no, pero eso es fuero como tal. Eso es atribuido a la competencia. ¿Sí? La jurisdicción debe entenderse únicamente como una facultad de decisión y de ejecución de esa decisión. Jurisdicción es territorio. Territorio es competencia. Fuero es competencia, grado es competencia. Materia es competencia. ¿Sí? ¿No lo entendió? Ya vamos para eso. Por eso estoy poco a poco explicando el tema de la jurisdicción en un primer momento. Jurisdicción deben entender, repito y reitero y que les quede claro, únicamente atribuida a la función de decisión, esa facultad que tienen los jueces de resolver las causas, y después de esa decisión que se ejecute. A eso se le llama también tutela judicial efectiva. Acceso, debido proceso, motivación, ejecución de las sentencias. ¿Correcto? Eso es jurisdicción. Jurisdicción nunca puede estar asociado al límite territorial. Límite territorial para los procesalistas o para el derecho es competencia. ¿Por qué?
Partamos de la siguiente lógica. Si la jurisdicción le habilita una función a una persona llamada juez de poder resolver un conflicto, tenemos que preguntarnos, ¿cómo va a resolver? Pero ese cómo no es una idea de que la ley tenga que darle la respuesta o la fórmula. No. El cómo está orientado a establecer una competencia por materia, una competencia por territorio, una competencia por persona y una competencia por instancia. El cómo se encuentra atribuida a la competencia, es decir, el juez que nos va a juzgar a nosotros debe ser competente en territorio. ¿Qué significa competente en territorio? Si yo cometo un delito en Puerto Viejo, la competencia territorial será Puerto Viejo. Si yo soy una persona de fuero ordinario, es decir, que no gozo de alguna representación de dignidad, como puede ser el alcalde, el prefecto, ministro, subsecretario, presidente o asambleísta, quien me tenga que juzgar a mí es, además del juez de Puerto Viejo que tiene que ser, un juez de fuero común, de fuero ordinario para todos nosotros. ¿O aquí acaso me encuentro con algún alcalde? ¿Me encuentro con algún concejal? No, somos, decimos vulgarmente, simples mortales en este momento para ser juzgado por un juez de un fuero común, ¿correcto? Tercera forma, debe ser un juez en una materia específica. Si estoy hablando de un delito, de un ilícito, ¿quién tiene que ser? Por consecuencia, un juez en materia penal, no en materia civil, no en materia laboral, porque esas son materias distintas a un hecho que se asocia a un ilícito que lo trata únicamente de esfera penal. Y finalmente, ¿quién soy yo? Una persona ordinaria. No soy alcalde, no soy perfecto. El juez que debo conocer es el juez de primera instancia, es decir, no hay una segunda instancia. Ujú. Correcto. A ese punto de la competencia por grado o instancias es lo que nosotros llamamos justicia por mecanismos de impugnación o no impugnación. ¿A qué nos referimos? Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Cuando ingresemos ya a tratar las competencias por grado, ¿no? Ujú. Es que esto no es más introducción. Esto no es materia, esto es recién introducción, ¿sí? Esto es recién introducción. Porque esto entiendo ya lo debieron haber conocido en materias anteriores. Derecho procesal orgánico. Orgánico. Tratar la estructura del Estado en la función judicial, particularmente eso. Como les mencioné, una más del rama del derecho público, así es. Como les mencionaba anteriormente, yo en los sílabos, cuando no era mayor potencial, yo trataba otras instituciones como las relaciones jurídicos procesales que abren el paso al proceso, conocíamos qué es el proceso y diferencia entre el procedimiento, pero tengo que ceñirme a ciertos contenidos que ya vienen otorgados desde una máxima instancia, ¿sí? Retomo. Competencia por instancia significa que estamos frente a una justicia cuando hay impugnación o no. ¿Qué significa? He interpuesto un recurso o no. Si estamos frente a un juez que conoce las causas de un primer momento por un fuero ordinario, ese se le llama primera instancia. Al momento que ustedes les llegue esa idea de apelación, impugnación, recurso, eso marca la puerta de entrada para hablar de una justicia en segunda instancia. ¿Por qué? Porque marca el camino, marca el inicio de una nueva competencia de un juez que ya no vuelve a juzgar sobre la prueba actuada, sino más bien sobre vicios de los cuales se advierten en los mecanismos de impugnación. Son competencias muy puntuales, distintas a las del juez de primer nivel. Ecuador tuvo un cambio en la Constitución del 2008 con relación a los grados o instancias. ¿Por qué? Antes de la Constitución del 2008, cuando teníamos la del 98, era política, teníamos primera, segunda y tercera instancia. Tercera instancia, ¿cuál? Casación, Corte Suprema de Justicia, anteriormente hoy llamada Corte Nacional de Justicia. ¿Sí?
Vino la Constitución de 2008 y cambia las reglas del juego. ¿En qué contexto cambia las reglas del juego? Simplemente vino a señalar y decir que el recurso de casación no es en sí un recurso que puede tratarse un nuevo juzgamiento, una nueva práctica de prueba, no. Es un recurso de carácter extraordinario, sujeto a causales puntuales específicas extraordinarias. Y en consecuencia, al no ser un juzgamiento, no puede llamársele tercera instancia y cambia el paradigma de la justicia escalafonada y sencillamente nos quedamos con primera instancia, segunda instancia, casación. ¿Correcto? Hoy por hoy, recuerden, no tenemos tercera instancia, solamente tenemos primera, segunda instancia, casación y el resto de acciones autónomas que son distintas y que no son consideradas recursos extraordinarios. A ver, la casación es justamente un carácter de recurso de tipo extraordinario, no una acción. ¿Por qué se le llama recurso extraordinario? Ya lo hemos advertido, porque no vas a jugar nuevamente sobre las pruebas, ya no vas a practicar pruebas, ya no vas a alegar algo nuevo. Lo único que vas a alegar es, en dependencia de la materia, si es penal o no penal, tienes causales que están previstas en la ley. ¿Cuáles leyes? Código Orgánico Integral Penal, Código Orgánico General de Procesos. Particularmente en la materia penal, ¿cuáles son las causales para poder interponer un recurso de casación? Son interpretación errónea, aplicación errónea o indebida aplicación de la ley. Solamente esas son las causales para casación, nada más. No te está diciendo práctica de prueba, por prueba defectuosa, no, no es un juzgamiento, es una causal extremadamente formalista que se sujeta justamente solo a las causales que la ley diseña. Eso no estaba antes porque la ley de casación antes te permitía incluso valorar prueba en casación. Hoy ya no se valora prueba. Pero en materia, ojo, pero en materia no penal, tienes causales no confusas, pero sí causales un poco más detalladas que engloban cargos casacionistas, ¿sí? Cargos casacionistas en aplicación indebida, errónea aplicación o interpretación equívoca de preceptos procesales. Una causal. Segunda causal, aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de preceptos jurídicos valorables a la valoración de la prueba. No es práctica. En casación, en esa causal, ¿qué vamos a hacer? A decir que el juez tuvo un error en la forma de valorar la prueba, pero no le vamos a decir a los jueces de casación, oigan, valórenme la prueba, porque eso no está previsto en la ley. Otra causal, te habla también de aplicación indebida, errónea interpretación o falta de aplicación de normas sustantivas. ¿Cuáles? Las del derecho civil, las de derecho laboral, las de derecho de familia. Ejemplo, donde un juez confunde la prescripción del tiempo como si fuera prescripción de la forma de adquirir el dominio de las cosas. Y una última causal, cuando se trata exclusivamente por factor tiempos no previstos en la ley. Entonces, conozcan que ya la casación, por ello, no constituye una tercera instancia y tan solo se denomina casación, no se le denomina tercera instancia. Y desde el 2008 rompemos ese paradigma. Es un recurso extraordinario porque está sujeto a formalidades extremas, señaladas exclusivamente en la ley. ¿Correcto? Competencia por instancia. ¿Sí? Competencia por territorio. Ya habíamos dicho, circunscripción territorial, cantones, provincias. ¿Sí? Competencia por materia, civil, penal, laboral, familia. Competencia por fuero. Somos personas ordinarias, vamos a juzgar un juez de fuero ordinario, de fuero común. Si fuéramos alcalde, tienen que ser un juez de corte provincial. Si fuéramos un asambleísta, un juez de corte nacional de justicia. ¿Sí? Y competencia por instancia, cuando hablamos únicamente de impugnación o recursos. Tengan presente aquello, ¿sí? Estos dos ejes temáticos son los que nosotros vamos a abordarlo durante todo
este periodo académico. Y sobre esto puntualmente, ¿qué requiero de ustedes para la siguiente clase? Código Orgánico General de Procesos, Código Orgánico de la Función Judicial y Constitución, no digitales, físicos, de la Función Judicial y Constitución, físicos, no digitales, por favor. Tienen que aprender a manejar los códigos en físico. Reitero, Código Orgánico General de Procesos, Código Orgánico de la Función Judicial y Constitución. Insisto, sí, les sirve, por supuesto, les sirve. Todos en físico, reitero, no admito que sean digitales. Si tenemos imposibilidad, tal vez porque se han agotado o porque la verdad en temas económicos se nos dificulta. Sencillo, ustedes tienen recursos bibliográficos interesantes en la hemeroteca de la universidad. Tienen el acceso a esa editorial llamada Corporación de Estudios y Publicaciones. Tienen ahí un código, ¿verdad? ¿Quién tiene código físico? Código físico. Esta empresa que ustedes ven aquí, Corporación de Estudios y Publicaciones, le ha dado a la PUSE en todas las sedes credenciales a los estudiantes para que puedan descargar códigos. Cojan, descarguen el código, los códigos, los imprimen, los anillan y los traen. Pero no quiero digitales, por favor. Tienen que aprender a manejar códigos en físico. ¿Correcto? ¿Cómo? ¿Mm? Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Ya, ustedes tienen que ingresar y les puse justamente, si revisaron el aula virtual ya, no. ¿Mm? Ya. En el EVA, ustedes tienen el acceso a los recursos obligatorios, ¿verdad? Vieron que hay un enlace donde les estoy describiendo paso a paso cómo acceder a esta editorial, ¿verdad? Hicieron el intento, qué pena, me decepcionaron en este momento, porque ya hace 7 días atrás les dejé listo el aula, ¿sí? Es sencillo. En este momento ustedes se meten a la página de la universidad, Manaví, puse Manaví. Métanse, por favor, quienes tengan computadora o dispositivos móviles. En navegador te metes, ¿verdad? Ingresas. Ingresen a la página de la universidad, la Pulse Manaví. Pulse Manaví, bajan a biblioteca. Arriba, más arriba. Ahí, ok, está ya. Te van a servicios biblioteca y escogen la opción biblioteca y hemerotecas virtuales. Correcto, la que dice Set Web. Sí, derecho, Set Web, y ahí ingresan con sus credenciales, correo electrónico y la clave es la cédula. Les había advertido algo en el EVA. Si no tienen acceso en este momento con sus credenciales, tienen que dirigir un correo a la persona encargada. Ujú. Y ahí te establece cómo ingresar, qué pedir si no tienes las credenciales. O sea, como gusten, les digo, a ver, entiéndanme en algo. Yo quiero en físico, no me importa el físico si es anillado o lo compran. Lo que les estoy dando es una oportunidad de que si no tienen el acceso económico en este momento de comprar los códigos, cojan, diríjanse a la página, ingresan a los recursos, descarguen los códigos, los imprimen, los anillan, los grapan, los ponen en carpeta, pero los traen en físico. ¿Sí? Allá y acá, sí, un ratito. Ya, ahí tienes entonces que, como les había advertido, dirigir un correo en el aula virtual a la persona. ¿Quién tiene el EVA, por favor? Muéstrame el EVA. Tienen que dirigir un. Quienes no tengan credenciales y que de hecho creo no lo van a tener, no han ingresado nunca al SECWeb. Al SECWeb, nunca.
No, ok. O descargan del firmware. Pero ¿tienen la credencial del setweb, del Lexis, del firmware? Ya. Sean entonces recíprocos con todos. Quien tenga el acceso, descargue y compartan en los archivos a sus compañeros. No se la complique. Como gusten. Como, como sea mejor para ustedes, y les reitero, les estoy dando oportunidades, organícense, somos personas civilizadas, adultas, congeniarán y discutirán la forma, ¿sí? Sencillamente lo que les dispongo es, ya para la siguiente clase, no dejen de traer el código porque ya entraremos con materia profunda, ¿sí? No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema en eso. Eh, a ver, ya vamos a ese punto, ¿no? Creo que quedó claro el tema de jurisdicción y competencia, primero que nada. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro cómo distinguir y diferenciar jurisdicción de competencia y cuáles son los factores distribuidos de la competencia? Y que eso es únicamente asignado a los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Eso sí quedó claro, ¿verdad? Tribunal de Conciliación para Conflictos Laborales Colectivos. ¿Sí? El Tribunal de Conciliación para Conflictos Laborales Colectivos. ¿Sí? Claro, ese es el otro. Son cinco. Reitero, son cinco, reitero. Présteme total atención. Justicia indígena, Corte Constitucional, arbitraje, mediación, Tribunal, Tribunal de Proceso Electoral y Tribunal de Conciliación para Conflictos Laborales Colectivos. ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Claro acá? ¿Claro acá? Ok. Órganos autónomos. ¿Quiénes son? A diferencia de quienes administran justicia, ¿verdad? Todo proceso, toda contienda de tipo judicial deben tomar puesta en esto. Toda contienda judicial requiere justiciables, requiere personas litigantes, contradictores, sujetos procesales, llamadas en una teoría general del proceso. Que en determinadas materias, ojo, en determinadas materias, el Estado toma participación y en otras no. ¿Cómo diferenciarlos? Dependiendo de la naturaleza del conflicto. Ejemplo, en materia civil, ¿el Estado puede intervenir? Muy poco porque en materia civil todo se basa sobre acuerdo entre particulares, obligaciones particularmente, que vienen provenientes de fuentes entre particulares. Derecho administrativo es público, civil es privado. ¿Por qué administrativo es público? Porque versa la relación entre administración y administrado, donde el Estado toma participación en las relaciones de imposiciones de obligaciones y de exigibilidad de derechos del administrado frente a la administración. Eso es derecho público. El Estado soy yo, lo que decía puntualmente decir que el Estado sea la persona, no hay un único concepto de Estado, partamos de esto.
No hay tampoco una coherencia, una síntesis, una sincronía entre los conceptos de qué es Estado. Para unos, Estado significa atender los elementos, territorio, gobierno, población, y sobre eso forman un concepto, que el Estado es todo territorio en el cual disfrutan los ciudadanos de los beneficios, derechos y garantías que el Estado como gobierno brinda a sus ciudadanos. Pero en otra forma conceptual, el Estado está representado bajo el concepto político y te dice que Estado es toda connotación política formada detrás de un ideal de personas, de sujetos para la conformación de una nación. Y son conceptos distintos que chocan uno con otro. Al final de cuentas, decir que la persona es Estado, yo creo que hablar de Estado es un poco delicado. ¿En qué sentido? Primero porque ya había advertido, no tenemos un punto de encuentro entre todas las teorías, entre todos los conceptos. Y después de esto, el Estado no puede ser representativo en una sola persona, porque detrás del Estado hay un factor que fortalece sus relaciones. ¿Y cuál es? El factor democrático, la democracia. ¿Tú crees que sin democracia puede haber Estado? Romperías, romperías un poco la barrera y entraríamos en discusión tal vez con el tema de estados absolutistas, estados de monarquía y totalitarios, y eso como que al final del día destruye la idea del sujeto, no es sujeto de derecho, sino un objeto. Pero eso lo solventa la democracia, nadie más, como factor real del Estado. Entonces vemos tampoco otra vez, hay otro concepto donde no hay sincronía entre el resto de conceptos. Decir que el Estado soy yo, o el Estado es él, ella o todos, complejo sobremanera, complejo. Yo soy de la tesis de que el Estado no debe verse solamente desde una sola perspectiva como el sujeto, como la persona. No, el Estado debe verse en un conjunto. ¿Cuál? Mirando y respetando sus elementos, territorio, gobierno y personas. Sin eso no hay Estado. Se fracciona. ¿Qué sucede en la actualidad con nuestras instituciones, que son gobierno? ¿Tenemos actualmente un Estado sostenible? Discutible. Entonces, ahí hay una posible respuesta. ¿Qué sucedería si es un Estado con solo instituciones y no personas, no sujetos de derechos? ¿Cómo complementas esta relación entre administración y administrado? Destruyes la teoría del derecho administrativo, no puedes hacerlo efectivo. ¿Sí? Ok, sí, órgano autónomo. No es como tener una definición. A ver, yo creo que me entiendan algo y mi forma de dar clase no son conceptuales. Mi forma de dar clase, como ustedes ven, son conversaciones. Ok, una idea principal del órgano autónomo, ¿cuál es? El órgano autónomo es aquel órgano, valga su redundancia, que se encuentra sujeto a la participación necesaria de un conflicto procesal en las materias que la Constitución y la ley así lo señalen. ¿Por qué este carácter, este margen de órgano necesario para conformar el proceso o una contienda? Sencillo, lo que les había indicado. Los órganos autónomos, que actualmente nuestra Constitución y la ley así lo reconocen, no se encuentran inmersos en todos los conflictos procesales. ¿Por qué? Porque tienen unas funciones y competencias específicas, puntuales, y de estas tenemos dos instituciones. ¿Cuáles? Fiscalía y Defensoría Pública. Donde la Fiscalía tiene competencias exclusivas que están conferidas en el artículo 195 de la Constitución, que te dice que la Fiscalía es el titular de la acción penal pública en la fase de investigación y en la fase de instrucción.
Defensoría Pública. ¿Sí? La Fiscalía solamente va a conformar relación procesal en un proceso, valga la redundancia, cuando sea en materia penal. Nada más. Solo en materia penal, y así está descrito en el 195 de la Constitución. Autónoma, correcto. Por el contrario, la Defensoría Pública, ese sí es un órgano que se encuentra inmerso en todas las materias. ¿Por qué? Porque el fundamento que le da la Constitución es sencillo. 191, si no me equivoco, de la Constitución. Determina que la Defensoría Pública es un órgano autónomo que brinda asistencia y patrocinio jurídico gratuito a las personas de escasos recursos o en condición de vulnerabilidad. Indistintamente de la materia, laboral, civil, penal, familia, constitucional incluso. Y es más, tienen hasta procesos de atención administrativo cuando sean cuestiones ante la Junta Cantonal de Protección de Derechos por Menores, NNAs, y también asistencia a migración, procesos de regularización ante la embajada o ante el Ministerio de Relaciones, ante el Ministerio de Movilidad. ¿Sí? ¿Correcto? Dos instituciones que están vinculadas de forma exclusiva como órganos autónomos. Teoría del Estado y derecho constitucional. ¿Quién es el abogado del Estado? Ya, les consulto algo puntualmente. ¿Qué contenido dieron en constitucional para yo ajustarme y e ir viendo así las cosas? ¿Vieron distribución de las funciones del Estado? Pero si eso lo van a ver en derecho procesal constitucional. O sea, no estudiaron entonces en sí la Constitución. Ok, no hay problema. No, 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 no hay lío, no hay lío. No nos hagamos lío. Vamos a entonces a redimensionar las cosas. Todo Estado se encuentra, hablemos más bien, ¿el Estado sujeto de derechos, sí o no? ¿El Estado sujeto de derechos, sí o no? Es un debate, ¿sí o no? Teoría intermediaria, teoría media, ¿por qué? Sí y no a la vez. Desde una teoría clásica en la relación, en el estudio de las relaciones sociales y de la relación sujeto-Estado, el Estado no puede ser sujeto de derechos. ¿Por qué? Porque el Estado siempre se encuentra en mayor ventaja que el ciudadano. Y al atribuirle derechos al Estado frente al ciudadano, ¿el ciudadano qué hace? Se reduce a algo minúsculo, ¿verdad? Correcto. Dice esta canción de Molotov, si le dan más al poder, te van a venir a... Ya, ok. Desde esta teoría, el Estado no puede ni tiene que ser sujeto de derechos. Pero en una relación procesal, lo que interesa para esta clase lo que interesa, ¿el Estado tiene derechos? Sí, en la esfera procesal sí lo tiene. De hecho, la sentencia de la Corte Constitucional a propósito de la jueza Diana Daniela Salazar Marín sí lo dice. El Estado no puede ser sujeto de los derechos subjetivos. ¿Cuáles? Los que son inherentes al individuo por su sola condición de persona, de humano. El Estado tiene obligaciones, correcto. Pero en la esfera procesal, que están vinculadas a la tutela judicial efectiva, una categoría de jus cogens, el Estado sí tiene derechos al igual que la otra parte. ¿Por qué? Porque el Estado pasa a ser un sujeto procesal. Y hay principios naturales de los procesos llamados contradicción e igualdad de partes. El Estado
al combatir o a entrar en disputa en un proceso contra otro ciudadano, tiene derechos, sí, de esfera procesal, ¿cuál? Que se le permite interrogar a testigos, que se le permita presentar pruebas, que se le permita contrainterrogar a la otra parte, que se le permite impugnar, pero son derechos en una esfera eminentemente procesal, no de derechos subjetivos inherentes al sujeto, al ciudadano. ¿Correcto? ¿Está claro en eso? Ok. El Estado, entonces, para hacer efectivos estos derechos en una esfera procesal, ¿quién le puede asistir? ¿Quién es su abogado? Existe una institución llamada Procuración General del Estado o Procuraduría General del Estado. Ellos son, entre otras palabras muy laxas, el abogado del Estado, el representante del Estado ante conflictos nacionales e internacionales. ¿Sí? Pero ojo con algo. El Estado, eh, hay que distinguirle dos cuestiones. Y con esto vamos a ir cerrando y les pido mis disculpas. Tengo unas sustentaciones de anteproyecto de investigación. La clase de hoy solamente hasta las 10:30 va a durar. De ahí en la siguiente sesión nos vamos a ver fuertemente con contenido ya porque de aquí en 15 tenemos feriado, que es el del 24, ¿sí? El de 24, entonces tenemos que acomodarnos con los tiempos. Eso es lo que no me gusta de los feriados en días que me ponen viernes o lunes. Ustedes me dirán, yo no tengo problema. Si por mí fuera a dictar la clase y no perder sincronía, me encantaría, pero necesi- necesitamos un consenso entre todos. Ustedes decidirán y me comunicarán. Porque de aquí en 15 tenemos el feriado de mayo y no hay clases. Nos vamos a atrasar, pero no nos vamos a atrasar tanto. ¿Por qué? Si de algo me caracterizo, yo soy muy estructurado en mis clases, se los advierto, soy muy estructurado. Conmigo, actividad que se da, al día siguiente ya van a tener sus calificaciones, mecanismos de recuperación, todo. Yo soy muy estructurado y si perdemos clases, yo la siguiente clase la estructuro para verla toda en una sola, para tampoco, y tampoco hacerla muy cargada en contenidos. Ya, es para el otro porque es de la sesión 3. Sí. Sí, ese lo vamos a modificar. Eso no hay problema porque, como les digo, el problema son los feriados que a nosotros nos complica en el desarrollo de las clases. ¿Cómo, cómo? No sé, pero a veces es mejor así porque si respetabas el feriado de media semana, era medio complicado. Levantaron la mano por aquí, no sé si fue James o... No, 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 no. Mi extensión máximo será de 1 hora más porque la clase de aquí, según el horario, tengo entendido, es hasta las 11:30. O hasta la 1 tenemos. Ah, ya, entonces hasta la 1. Entonces hasta la 1 sí nos podemos organizar. O sea, les digo, en el horario, hasta la 1 con la hora práctica. Con contenidos es hasta las 11:30, 12. Sí, por eso. Ujú. Sí. Ajá, sí. Ahora bien, con esto voy cerrando. Hay que distinguir en la relación del sujeto, en el estudio del sujeto para el derecho, y más aún para el derecho procesal, en un conflicto de tipo procesal. Mirar si el sujeto que comparece a pedir esta tutela, esta protección ante los jueces, tiene o no capacidad de hacerlo. Y es lo que nosotros llamamos capacidad jurídica y capacidad procesal. ¿Sí? Las instituciones del Estado, del sector público, dígase, ¿tienen capacidad jurídica? Sí, sí la tiene. Es lo que nosotros le llamamos personalidad jurídica. ¿Cuál es su personalidad? Sí, dígame.
Las instituciones del Estado, del sector público, particularmente las instituciones públicas, ¿tienen capacidad jurídica? Sí. ¿Cómo está reconocida la capacidad jurídica en las instituciones públicas? ¿A partir de qué fuente se le reconoce su capacidad? Sencillo, la denominada personalidad jurídica. ¿Qué es la personalidad jurídica? Eso lo vieron en Introducción al Derecho, en Fundamentos. ¿Qué es? No me digas así, pero dígame qué es. Adelante. Alguien que me diga sí me tiene que dar la respuesta. No se me queden solo con el sí. ¿Sí? Mm, mm, mm. Personalidad, no persona jurídica. Vamos, dígame. No, sin más ni menos, la personalidad jurídica es la capacidad que te otorga la ley en el ejercicio de exigir y ejercer tus derechos. No, 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 no. La personalidad jurídica viene incluso dada para, tanto para jurídica como natural. Ojo, ojo. La personalidad jurídica marca el punto de referencia del sujeto que se encuentra en condición de exigir derechos y cumplir obligaciones. ¿Correcto? Con la persona jurídica también tiene personalidad jurídica cuando se crea mediante estatuto y está registrada en la super de compañías, ¿sí? O en cualquier otra, o en cualquier ente de control. En el Estado, las instituciones tienen personalidad jurídica, sí, porque toda institución pública es creada mediante acto normativo o mediante ley, ¿correcto? Ministerios, secretarías, intendencias, entre otras. Todas tienen personalidad, por supuesto, porque han sido creadas por acto reglamentario, normativo o la ley, así las crea. Y tienen la calidad, la condición de cumplir obligaciones y exigir determinados derechos. ¿Cuáles? Ejemplo, que se les distribuyan los recursos del presupuesto general como la ley y la política pública así lo designen. Pero viene el otro, en la esfera procesal, la capacidad procesal. Todos nosotros tenemos capacidad procesal, dependerá. ¿Por qué motivo? Uno, luego de que podamos o no ser sujeto de derechos y obligaciones legalmente, capaz legalmente, tenemos que ver si nosotros, cuando vayamos a participar de un proceso, tenemos un vínculo que nos ate al proceso, que nos llame. Es decir, ¿somos los interesados para participar del proceso? ¿Qué sucedería si mi persona y James celebran un contrato, verdad? Y sucede que viene, no sé, Jimmy, ¿verdad, Jimmy? Y pretende demandarnos a nosotros por un incumplimiento de contrato del cual él no ha celebrado. ¿Él es capaz legalmente de hacerlo? Sí, tiene derechos y obligaciones que ejercer y reclamar y exigir, pero procesalmente puede reclamarnos algo a nosotros. No, porque no está vinculado. Ok, con el Estado ocurre idéntica situación, pero con algo más específico, a lo que nosotros le llamamos instituciones que gozan o no de personería, no personalidad, personería jurídica. ¿Cuál es la diferencia entonces entre personalidad y personería jurídica? Primero, mientras la personalidad marca la existencia, vida jurídica de una persona, de una institución, la personería para el sector público y sus instituciones, ¿qué punto enseña? Que no todas las instituciones se encuentran procesalmente para comparecer a un proceso. ¿Por qué? Porque la personería jurídica debe sí o sí estar descrita en su estatuto de vida, en el reglamento o en la ley que creó la institución. Ejemplo, si se crea un ministerio en el cual no se le atribuye personería, pero sí tiene personalidad porque fue creada por acuerdo ministerial o por ley, pero no tiene personería, en el rato que esa institución se encuentre inmersa en un conflicto de tipo judicial, procesal, ¿quién creen que le va a representar en su defensa? Por más abogados que tengan ellos en su institución trabajando, no pueden ser ellos. ¿Quién tiene que ser? El procurador, porque el procurador es el abogado del Estado y sus instituciones. ¿Quedó claro? ¿Cómo, cómo? Correcto. La personería marca el punto de referencia
para conocer si las instituciones públicas pueden por sí solas comparecer a un proceso o necesitan de un procurador. Representarse a sí mismas, correcto. ¿Sí? Representarse a sí misma en un conflicto de tipo procesal, ¿correcto? Ujú. Ante un proceso, tiene que acudir al Procurador General del Estado para que le patrocine. Correcto. Una distinción muy sencilla de entender. ¿Correcto? O sea, a través de sus abogados. Sí. A través de lo que el... Ujú. Ejemplo, ¿los municipios tienen personería? Sí, los municipios sí tienen. ¿Por qué? Porque tienen secretarios jurídicos, tienen procuraduría y tienen síndicos, que son representantes jurídicos de la institución, del GAT. Lo mismo a las prefecturas, como con la Procuraduría General del Estado. Idénticas funciones porque están para brindar la asistencia en contextos judiciales. Eso. Ujú. Procuraduría. Duría. El GAT sí goza de personería y de personalidad. Del GAT, la única función es asistirle en proceso judicial. Eso y en la representación de actos delegados que el alcalde lo haga. ¿Sí? ¿Estamos correctos? Nos vemos entonces en el siguiente viernes si tenemos clases. Sí, el siguiente viernes si tenemos clases. Ya. Sí, sí, por supuesto, de eso no se olviden. Sí, de eso hoy mismo cambio. No, eso se va a ir cambiando con la fecha. Algo que tengan presente es que si yo termino clase, yo les digo qué actividades quedan pendientes y ese mismo día se alerta la fecha de presentación. Eh, por favor, 09 69 69 31 55. ¿Sí? ¿Correcto? Nos vemos entonces en 8 días. Disculparán, por favor, no dependió de mí, los tiempos son sumamente limitados. ¿Correcto? Y no olviden, vayan a conseguir los códigos. La siguiente semana ya los quiero ver a todos con código. ¿Correcto? Bien, bien, nos vemos en 8 días.